Problema 3. Las dimensiones de un rectángulo son 15 metros y 8 metros. Hallar su diagonal y el ángulo formado por el lado mayor y la diagonal mayor. Bueno, entonces pues tomamos y hacemos un dibujo de un rectángulo donde por un lado o el lado más largo mide 15 metros, por el otro lado mide 8 metros. Necesitamos hallar su diagonal. En este caso podemos decir que es esta, pero también podría ser pues la otra. En los dos casos las dos diagonales son exactamente iguales. Para esto pues podemos darnos cuenta que como se trata de un triángulo rectángulo, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces quedaría que a cuadrado más b cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, donde tenemos 15 al cuadrado como uno de los catetos, 8 al cuadrado como otro de los catetos y llamemos x a la hipotenusa. 15 al cuadrado es 225, más 8 al cuadrado es 64, y esto es x al cuadrado. Sumando 225 más 64, esto da 289, x al cuadrado, y a esto pues le sacamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esa expresión de 289 es 17. Entonces eso es lo que mide la diagonal. Obviamente las unidades que estábamos utilizando eran metros, entonces son 17 metros. Pero eso no es todo el problema. El problema pues además también nos dice que hallemos el ángulo formado por el lado mayor y la diagonal mayor. Es decir, por este lado que es el lado mayor, el de 15 metros, y la diagonal. Dice diagonal mayor, pero las dos diagonales son iguales. Acá es un problema de reacción. La diagonal, el lado mayor y la diagonal. Entonces tenemos que sacar este ángulo que está acá, ¿no? Entonces lo vamos a subrayar. Necesitamos este ángulo, llamémoslo alfa. Ya sabemos que entonces este nos dio 17 metros. Y como ya habíamos visto anteriormente, pues para esto utilizamos las razones trigonométricas y después las funciones trigonométricas inversas, que son el arcoseno, el arcotangente o el arcocoseno. Entonces acá podemos utilizar cualquiera de las que ya conocemos. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto, que para este caso pues sería 8 sobre hipotenusa, que es 17. Entonces 8 sobre 17. Obviamente estas unidades de metros se cancelan y quedó seno de 17 el ángulo es 8 sobre 17. Como lo que vamos a hallar es el ángulo, pues entonces ya sabemos que tenemos que en la calculadora colocarla en segunda función, que por lo general en la calculadora común y corriente es el botón Shift. Después buscamos el botón donde era el seno, oprimimos ese y ahí nos va a quedar el arcoseno o seno a la menos 1, que se ve de esa manera. Abrimos paréntesis y calculamos 8 dividido 17, cerramos paréntesis y esto nos da 28,07. Entonces 28,07. Obviamente todo esto es utilizando pues la calculadora, y también en anteriores trabajos pues se les dio el link a un video donde se puede calcular, donde se explica cómo se calcula el arcoseno, el arcotangente o el arcocoseno. Entonces hasta ahí llegaría el problema, porque pues ya hallamos la diagonal y el ángulo formado por la diagonal y el lado mayor. Entonces hasta ahí llega el problema. Muchas gracias.